tener junto a ustedes una hoja, ¿no? Para que por favor anoten los datos y me vayan diciendo conforme alguno de ustedes ya le haya subido la sangre al cerebro, se le haya oxigenado, perdón, y digan que ya me van a decir algo, me lo dicen por favor. Piden la palabra y participan. A ver, entonces Jesús, a la de 3, presentamos en la página 27, para que nos hagan favor de leerla todos, para que no digan, es que yo no traigo. No, aquí está, esta es la página 27. Ahí está el enunciado del problema. Entonces ustedes elaboran un diagrama en el que van a presentar los datos. Corre tiempo. A ver, José Eduardo Tenorio. ¿Qué pasó, profe? Dime qué dice el primer párrafo, qué te da, sin que lo leas, de qué se trata el problema. Ay, dijo la 27, ¿va, profe? Por favor, Dios mío, dame Sí, está muy bien. paciencia. Dame No. No, Ay, nos está diciendo que es una torre de enfriamiento. ¿cómo que nos Y está nos, diciendo? Bueno, si es una torre de enfriamiento, obviamente. sí, y nos está dando la alimentación y la temperatura, Pero ¿cuál es el TW. objetivo? ¿Qué dice las primeras palabras? La evaluación de evaluar una propuesta de un diseño de una torre de enfriamiento de agua en contacto directo con aire atmosférico. O sea, de las que nosotros estamos estudiando. Exacto. Para lo cual se va Dice, de para lo considerar, cual se debe considerar una alimentación de dicha agua de 7.000 kilogramos hora a 43 grados Celsius y un intervalo de 13 grados puesta en contracorriente con un flujo de aire atmosférico de 4.200 kilogramos hora alimentado por tiro inducido a 31 grados Celsius y una humedad absoluta de 0.01516 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. perfecto. Ahora, anótenlo todos y cada uno de ustedes en una hoja que tengan por ahí o en su cerebro, vayan viéndola o chequen el diagrama que está aquí. O sea, tienen muchas opciones. Y pregúntenme. Aquí tienen varias opciones. Ya en la página 29 está un esquema donde se presentan los datos. Chequen eso, por favor. Y me dicen si entienden o qué es lo que no entienden. Para que lo pongamos aquí y lo tratemos de analizar. Por favor. Atentamente les solicito. O les demando que hagan eso, por favor. Profe, yo tengo una duda. Bien, por favor. ¿Cuál sería el peso molecular del aire que va a ser utilizado para poder transformar justamente este gasto volumétrico? Mira, yo voy a usar este dato, 28.97. Peso Ok. molecular. Ese es el. Ahora, ¿por qué utilizo ese dato? Bueno, vamos a decir que yo tengo un libro
Desde luego podría yo argumentar otras fuentes, pero la que yo recuerdo ahorita y que se las puedo inclusive mostrar es un libro del profesor Traiban, donde habla del peso molecular, pero el peso molecular que internacionalmente se maneja es 2897. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿verdad? O sea, no hay una, pero puedes poner 2884, pues sí, pero digamos, tú que estás con el profesor García Barajas y llegas a pasar en este semestre, tienes que ponerle 2897. Como, pues, nada más haz de cuenta que le haces caso al maestro y eso es todo. Pero si tú sacas 18 por, ¿cómo se llama? Peso molecular del agua 18 y no le pones 1802, yo soy exagerado, le pongo 1802 y luego le pongo el peso molecular del aire, ¿cómo lo consideras? 78 o 7921 o 7822, ¿cómo lo quieres? Entonces ya lo había. Ya lo había agarrado. ¿Dónde está? No se lo llevó nadie, ¿no, verdad? Ok. Por favor, Jesús, de la versión que está en inglés del Tribal, de la tercera edición en inglés, que es la traducción de la segunda en español. O sea, la traducción en español es la segunda, pero en inglés es la tercera. Es de 1980. En la página 234, por favor. ¿Ya lo encontraste, Jesús? En inglés, la tercera edición, la de 1980, y es la página 234. ¿Ya ustedes ya van avanzando en el problema? ¿Ya lo leyeron? Bueno, ya lo desaparecimos de ahí de la... Ya. Por favor. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Yo, profe. Torres. A ver, espérate. Ahí está. Es la tabla 2.1. ¿Ok? 7.1, perdón. La página es la 234 del libro de Traiban. Y ahí dice las unidades en el sistema internacional y dice del otro las unidades en el sistema en ingeniería en inglés, ¿no? Que tiene BTUs, pies cúbicos, etcétera. Entonces, MA es el peso molecular de agua y lo considera 1802 en ambos casos. Y dice el peso molecular del aire, MB, que es el inerte, le pone 2897. Okay. Entonces, yo manejo esa información que está ahí, la tomé del libro de Traiban, que me parece un libro, pues, histórico, ¿verdad? Porque estamos hablando del 80, pero sí, ha sido tomado en consideración por muchos años y fue un
un brillante profesor de la Universidad en este caso a ver, déjame ver, pero sí, de Nueva York. Está en Rhode Island, Universidad de Rhode Island. De ahí es, de donde es este. Bueno, de ahí lo tomé y es el que vamos a considerar. No, porque cuando dije yo, es el que yo considero, no, pues sí es el que yo considero, pero yo lo tomé de aquí. Ahora, ¿alguien ya tiene listo el esquema de los datos? Sí, profe. ¿Ya lo tienes? Yo Adelante. ya lo tengo. Ok. Entonces, ¿nos los puedes presentar o nada más nos los platicas? Déjeme pasarlo a mi compu y ya se le presente su curso. A ver. No se vaya a quemar el guisado ya. ¿Todos ya lo hicieron? Alguien que no lo haya hecho y que diga, de plano no puedo mover el lápiz, pesa mucho, me da flojera. ¿Todos ya lo hicieron? Daniel Anda, por ejemplo. Sí, lo tengo empezado, profe. No, ya terminado, ¿cómo? ¿Qué es lo que tienes que anotar en el esquema? LA, la temperatura de la parte inferior de la entrada de aire, los gastos, la temperatura igual y ¿cómo se llama? GA1. GA1 sería la humedad absoluta. Ajá. La humedad absoluta del aire atmosférico. Ajá. Ahora, cuando me ponen ese dato, yo como que ni sé de cómo es, porque no lo manejo, vamos, o no me es así como, no lo asociaría con el ¿cómo se llama? Con la ciudad en la que se está aplicando. Entonces aquí, pues la humedad que existe en una ciudad, normalmente el servicio meteorológico lo da en humedad relativa, ¿no? Entonces, y ustedes tienen que saberlo convertir a cualquier otra unidad. Entonces aquí, pues la primera pregunta es que lo pongan en humedad relativa, porque es una propuesta que está haciendo una firma de ingeniería y pues tiene así los datos, pero pues lo primero es que yo lo quiero manejar en español, ¿verdad? No en inglés, lo que sea, pero que sea técnico. Entonces tenemos dos caudales, temperaturas de la fase líquida que entra y de la que sale, y del gas que entra, no del que sale, ¿verdad? Y la humedad, ¿cómo se llama? Del aire, la ponen como humedad absoluta, y los gastos de las fases, eso es lo que yo tengo. ¿Eso para qué me puede servir? Para hacer, este sería el contenido de lo que es el primer examen, de si les toca enfriamiento, así sería el examen.
Después tenemos otro para trabajarlo también, que está en la página siguiente, en la página 37, anótenlo por favor. Ahí viene otro caso de enfriamiento y otra serie de preguntas. El examen que aplicaríamos, no el próximo martes, ¿verdad? Sino lo haríamos hasta el otro martes. Y también, por favor, tomen en cuenta que vendríamos este fin de semana para hacer al menos uno de los, a lo mejor podemos hacer 2 ejercicios más, pero cuando menos haríamos ese que está aquí en sus apuntes. Si consiguen otro por ahí o alguno que sea pirata o lo que sea su voluntad, lo ponemos a consideración el próximo sábado, los que puedan y quieran. Nos vemos este sábado a las 10:30 de la mañana, de 10:30 a 12 y de 12:30 a 2, lo que se alcance a hacer en ese espacio. Están invitados, ¿verdad? Es como las llamadas a misa. ¿Quién va? El que quiere y puede, ¿no? Eso es. No, que yo no puedo, pues no vengas. No, que yo no quiero, no vengas. O sea, ¿no? Es una invitación. El que quiere y pueda. Claro, es como la tarea que les estoy dejando, ¿no? Entonces dice, no, yo la quiero hacer solo, a mí no me gusta hacerla con el maestro. Pues háganlo ustedes solos, ¿no? De cualquier manera, pues me pueden preguntar la siguiente clase. ¿Algo que ya haya avanzado alguien? Wizard, Josué, ¿ya avanzaste? A ver, Ilse, Michelle. Ah, no, su teléfono, ¿ya estuvo? A ver. Ay. ¿Ya me escuchó, profe? Sí. Yo lo planteé de esta manera, profe. Ok, está bien. Estamos viendo a ver quién lo lee. Daniel anda. A ver, léelo por favor. A ver qué te parece. ¿Lo puede proyectar, profesor? Es que estoy ¿Mande? reiniciando. Que si pueden poner la pantalla, por favor. Que reinicié mi computadora y no carga mi archivo todavía. Ok, entonces, ¿preguntamos a otro o qué? Sí, o si pueden proyectar el problema. Bueno, a ver otro entonces, por favor. Es el diagrama del compañero, ¿no, profe? ¿Cómo? El diagrama del problema, sí, es del ejercicio que estamos revisando, que ya está resuelto y que vienen los apuntes. ¿Quiere que yo lea? Nada más. ¿O quiere que le explique el diagrama? Que me diga si está bien anotado o no, que lo critiques. El del compañero. Exacto, Sí, a ver. que le pongas taches si está mal. Dice que TL2 es igual a 43, LA2 testada 7000. Nos da el intervalo. G1. Pues según yo, profe, sí está bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo del problema? ¿Cuál es el objetivo del problema, Martín Perea? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Desde luego es un examen, ¿no? Pero, ¿qué hay de fondo? Este es como un... Que verifiquemos si está bien el equipo, porque ya no están dando el diseño. Bueno, según lo que se lee, verifica el diseño de tal. Tenemos una propuesta. Supongo que se le presentaron unas necesidades y esta es la respuesta que ellos dan, ¿no? Sí. Entonces lo que queremos hacer es analizar esa propuesta y decir... Si va a satisfacer. Exacto. Entonces, por eso las preguntas. La primera pregunta es que calcules la humedad relativa. Sí. Que calcules el acercamiento, porque no nos los dice.
El acercamiento, así. No, no lo dice. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es el flujo de operación respecto al mínimo, para saber si es como si le estuvieras midiendo, en otras palabras, como dicen por ahí, el agua a los tamales para ver si está bien hecho o si ya están cocidos o cosas ese es un refrán, ¿no? Entonces, queremos criticar o más bien censar o valorar si lo que nos están presentando es correcto o no lo es. Y también, por ejemplo, en este caso, pues la humedad absoluta no es usual que se maneje. Entonces nos dicen que la humedad absoluta es esa, pues la pregunta es, bueno, ¿qué tal cantidad? ¿Cuál es la cantidad expresada en por ciento del mínimo, de exceso respecto al mínimo, que se emplea de aire para llevar a cabo el proceso? Entonces, lo primero que tengo que saber es si está en lo correcto los datos que me están dando. Entonces, a ver, si quieres ya quitamos de la pantalla lo que tienes, y nos enfocamos a las preguntas, la solución. Este ejercicio ya está resuelto. Entonces, me gustaría, si alguien ya entendió cómo se calcularía la humedad relativa, que me diga más o menos. A ver, Jaraset, a ver, Jaraset, sí, ¿verdad? Mande, profe. A ver, dinos, García Fuentes, ¿ah? Que Sí, nos dijera dígame. cómo, las preguntas, ¿cuáles fueron? Es que no tengo el manual a la mano. No sé si me lo pudiera Válganos Dios, colocar. tache. No, profe. Sí, ¿cómo no? No, tienes que estar lista. Además, esa fue tarea que les dijera. ¿Cuál va a ser la tarea para la próxima semana? ¿El planteamiento del problema? No, casi ya es hora del examen. Calcular ya el Tienes problema, que la estar humedad. lista para el examen. Tener ya resuelto el problema y planteado el otro, Resuelto ¿no? con preguntas, plantearlo ya ir casi. Ya tener dudas específicas, ¿no? También pero ya Exacto. tenerlo resuelto. Exacto. Que se vea que hay ganas de pasar, que bueno, que pues que diga el profesor, caramba, ahora sí ya va a pasar o no va a pasar o no, qué sé yo, pero que se vea que ya mueven, ¿cómo se llama? O sea, que si fueran al baile, pues que se vea que giran y se mueven y brincan y todo, ¿no? No que se están cayendo y cosas por el estilo, no. Hay que trabajarle, por favor. Esto no es gratis, o sea. Entonces, ¿quién se anima a hablar sobre la primera pregunta? Que nos diga verbalmente cómo se resuelve la primera pregunta. Pues Yo le digo, profesor. A ver, tiene. Saldaña. Con palabras o si quieres también te puedes meter ahí a exponerlo. Con palabras. A ver, viene. Nos está dando la humedad absoluta de la entrada, ¿no? Másica.
Entonces, de ahí tenemos la ecuación, ¿no? Que sería la presión parcial de entrada sobre la presión total menos la presión parcial por 0.622, ¿no? Y de ahí podríamos despejar la presión parcial de entrada, porque la humedad relativa sería la presión parcial de entrada entre la presión parcial de saturación a la temperatura del bulbo seco, ¿no? Perfecto. No hay más que decir. Y nos está dando la temperatura de bulbo seco. Entonces podríamos con la ecuación de Antoine calcular la presión parcial de saturación a esa temperatura y ya nada más tendríamos que sacar el valor de la humedad relativa. Ok, es correcto. No hay más que decir. ¿Alguien que quiera preguntar algo sobre ese particular, sobre ese cálculo? O sea, el dato del que partimos es, bueno, el objetivo es obtener la humedad relativa del aire atmosférico que se alimenta y que se define de esta manera. Entonces hay que tener conocimiento de estos dos datos. Este dato ya lo conocemos, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es ese dato de la temperatura del bulbo seco? ¿Sí me están escuchando? 31 grados Celsius. Entonces, ya sea que, como dice su compañero, con la ecuación de Antoine, con las constantes que tenemos ahí, lo obtienen en milímetros de mercurio, o directamente en las tablas de vapor de agua, se lee el valor, y en este caso, esta nomenclatura lo que nos está diciendo es que es la presión del vapor de saturación, o sea, del componente puro, a esta temperatura, y tenemos como dato la humedad absoluta. Este es el dato que tenemos. Entonces lo quiero convertir a presión parcial y conozco yo la presión total. Y podemos hacerlo, como dice su compañera, un despeje de la ecuación. Entonces yo aquí yo, con base en todo lo que aprendimos en la absorción y agotamiento, fíjense, esto lo haría de esta manera para que utilizáramos todo nuestro conocimiento, o que lo aplicáramos, ¿no? Yo tengo el dato, yo quiero esto. Ese es mi objetivo. Y esto se define en moles de A entre moles totales. Y yo tengo el dato de YA, o sea, de la humedad absoluta, punto ¿qué? Punto 01516. Punto 01516. Entonces, y este dato, pues sería masa de A entre masa de inerte. Entonces, si yo quiero hacer la técnica al servicio de acreditar esta materia, entonces aplicaría yo, si la masa de inerte, fíjate, es abstracto, ¿no? Es la base de cálculo, o sea, es el denominador es 1. La masa de A sería 0.01516, así. Y la masa total sería la sumatoria, ¿no? Las moles de A serían las moles de inerte sería 1 entre 2897. Ese sería el aire. Y las moles de A sería 0.01516 entre 1802. Este es un trabajo abstracto, ¿no? Y las moles totales serían las moles de A más las moles de el inerte gaseoso. Hagan por favor el cálculo. O sea, van a poner esta cantidad. Bueno, esta de entre 1802
entre la suma de los dos anteriores y me dicen el resultado en su calculadora. Esta es la técnica, ¿eh? Esta es una manera técnica. La otra es algebraico, lo tienen que despejar. ¿Cómo lo hagan? Yo recomiendo que lo hagan de esta manera. Esa es una recomendación, pero no porque lo hicieran de otra manera van a reprobar, ¿verdad? El chiste es que el resultado lo tengan bien y que no sea copiado, ¿verdad? A ver, yo voy a dividir, aquí voy a poner mi calculadora, y una calculadora de estas, de esas que se saca uno en una rifa. Entonces sería 1 entre, no, primero, punto 0, 15, 10 y 15, punto 0, 15, 16, entre 18.02. ¿Y por qué quise sacar la fracción mol? Nada más porque se me ocurrió, no, ¿verdad? Sino porque lo estoy haciendo en 2 pasos. La presión parcial sería P por Y1. O sea, lo haría yo en 2 pasos. Obviamente. Eso me faltó anotar. Entonces sería entre 18.02. Entonces, pongo este valor. Divido entre. Pongo este. Más. 1 entre 28.97. ¿Cuánto les da la fracción mol? ¿Alguien lo hizo ya? ¿O ni caso me están haciendo? 0.2379. A mí sí me dio, profe. Ay, no puede ser. A mí me dio de 0.2379. Punto cero, ¿no? .02379. Pues coincidimos. Ujú. Su compañera tendría un tache. Sí, profe, igual me dio de 0.2379. Ahora, si lo multiplico por la ¿Por qué presión tache? total, por la presión total en milímetros de mercurio, o en pascales la voy a sacar. Es en milímetros, ¿no? ¿Cómo? Puedo sacar, porque si, por ejemplo, aquí yo de necio voy a usar las tablas de vapor de agua que están en pascales. Entonces yo lo que tendría que multiplicar la presión total es la para hacer la conversión, ¿no? Entonces sería la presión total, en este caso, ¿qué presión total tengo que tomar? La de 700 milímetros de mercurio, ¿no, profe? Finalmente esa no debería de influir. A ver, ya caí en esa duda. ¿Qué presión es la que voy a considerar? Eso es importante. Pues sí, la presión de operación, ¿no? En este caso, 700 milímetros de mercurio. 700 milímetros. Si lo pongo en milímetros de mercurio,
o le pongo, a ver, por 700, entonces vamos a decir, por 700 sería 1665 milímetros de mercurio. Y si lo pongo ya en pascales sería entre 760 por 101.325. Ay, no me equivoqué. A ver, déjenme este valor en milímetros de mercurio. ¿Cuánto es, por favor? Punto 02379 por 700, ¿cuánto le salió? 16.6533. 16.65 milímetros de mercurio. ¿Y en pascales cuánto? Divídelo entre 760 y por 101.325, por favor. Sí está bien, profe, es lo que a mí me dio, pero por el método algebraico. Claro, o sea, en este caso el procedimiento es la diferencia, ¿no? Sí, profesor. Nada más. Y yo en este caso fomento que usemos lo que trabajamos en conversión de unidades de concentración que tiene aplicación. En pascales, ¿cuánto es, por favor? Se divide entre 760 este valor y lo multiplicamos por 101.325. ¿Cuánto les da? 2220. 2220 pascales. .4256. Ok. Y la presión de vapor del componente puro de las tablas de vapor de agua son, ¿cuánto? Aquí, estas están en los apuntes. Sería a 31 grados Celsius. 31 y serían 33.61. Ajá, pero en pascales. De mercurio. 4.497. 4.497 pascales, leído de las tablas de vapor de agua. Entonces, 2.220 entre 4.420. 60, digo el 50%. Un poquito más, ¿no? Un poquito menos, un poquito menos. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Bueno, según yo y mis datos, .4967. Sí, debe ser. .4967. Casi 50% de humedad relativa. Eso ya es más, ¿cómo se llama? Para las personas que trabajan en enfriamiento, deshumidificación, como humedad relativa, pues todo depende de en qué parte estás de la cadena, ¿no? Pero aquí 50%, si estás fuera, lo que sería el empresario o el dueño, ¿verdad? Pues aquí la humedad relativa de tanto, etcétera. Y si, por ejemplo, les hubiera dado que la humedad relativa estaban considerando el 80%, pues y ahí dirían, pues anda mal el que hizo este cálculo, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero con haber calculado este valor. Lo hicimos confiable. Luego el siguiente dato que se pretende aquí obtener es ¿qué? La primera pregunta. Deberíamos acercamiento. El acercamiento. Ahora el acercamiento. Necesitaríamos TW. Necesitaríamos TW1 y no lo tenemos, entonces lo que tendríamos que hacer es estimar ese valor. Entonces hay varias alternativas de
Hay 4. Entonces, una de ellas consiste en usar o explotar el concepto de la saturación adiabática, que la temperatura de bulbo húmedo corresponde a saturar adiabáticamente el aire. O sea que el fenómeno de la saturación adiabática es tener un recipiente en el que se alimenta y se extrae un líquido con una temperatura de bulbo húmedo. Y aquí se alimenta un gas a una determinada humedad, la que fuera. Y al salir, saldría a la misma temperatura a la que entró, pero saldría saturado. Esa es la idea. Este es el principio. Entonces, ese principio escrito en entalpía sería que Hg1, que se puede calcular .24, que es el ¿qué? Calor específico de quién dijimos. ¿Se acuerdan? En la deducción. .24 es el calor específico del aire seco. Del aire. 45 es el calor específico promedio del vapor de agua. O sea, este cálculo es aproximadamente y será un valor de 597.33 por la unidad absoluta. Entonces, este valor que tendría el aire a Tg1 lo represento, o sea, de alguna manera trato de obtener este valor, y en este caso es aquí está, vale 16.7, 16.71, 16.71 kilocalorías por kilogramo. Ese es. Entonces, con este valor, si yo tuviera mi diagrama de entalpía contra temperatura, y aquí, en este caso, yo le diría, y este es Hg1, aquí le diría TW1, aquí estaría TL1. No se ve, profesor, está muy abajo. A ver. A ver, déjame ver. ¿Qué hago más? ¿Qué es más fácil? A ver. Así me va. En lugar de borrarlo, debí mover la pantalla. Entonces, en mi gráfica de entalpía contra temperaturas, esta sería la línea de saturación a la presión que yo estoy operando, que serían 700 milímetros de mercurio. Entonces yo aquí calculo Hg1 y aquí lo represento. Y aquí estaría TL1, ¿verdad? Que es la temperatura del líquido. Ese es lo que va a ser mi línea de operación. Aquí estaría TL2. Pero a mí lo que me importa es que se satura diabáticamente, ese principio se refleja aquí, teniendo este valor sería TW1. Entonces, a este valor le debe corresponder la temperatura de bulbo húmedo. Si yo propongo temperaturas menores que TL1, yo sé que TL1 vale 31. 30 finalmente, ¿no? Porque es 43 a la que entra y 13 del intervalo, del range, entonces sería 30 grados. Entonces TW1 debe ser menor que este valor de 30. Y este valor se obtendría
calculando la entalpía a las diferentes temperaturas y aquí estaría la que correspondería a TW1. Eso es lo que significa. Entonces, esto se puede ver, si yo tengo la gráfica, para eso debo de disponer de la gráfica del grupo de datos. Entonces, en este caso, esta tabla de datos deberá de tener un valor de 16.71 y ese valor está cercano a 22 grados. Es 16.3, es 22 grados. Entonces debe ser ligeramente mayor, 22.5, una cosa. Porque 24 serían 16.30. No, perdón. 26 serían 18. Entonces aquí es muy cercano a 16.3. Entonces sería aproximadamente 22 la temperatura de bulbo húmedo. 22.2, 22.3. ¿Alguna pregunta? Se puede haciendo la gráfica o se puede obtener una tabla de datos. En este caso se aprovecha normalmente, yo construyo este diagrama para resolver este tipo de problemas. Entonces, al construirlo, ya nada más simplemente hago la lectura. Esa sería otra opción de obtener TW1. ¿Cuál es la otra opción? ¿La recuerdan? Las otras dos, esta de PA es igual a PA0, todo en esta ecuación sí es en milímetros de mercurio, menos 0.5 de TG menos TW. Pues yo sé que TG vale 31. Yo propongo, ahorita que ya sé que es más o menos 21, pues yo pondría 21. 23. Entonces aquí calcularía yo justamente, esta es la PA0 a TW. Y ya me queda la presión parcial. La presión parcial sería 16 milímetros de mercurio, 16.65. En el momento que yo aquí calcularía este valor, proponiendo el valor y que me dé 16.65. Esa es otra opción. La otra es aplicar la ecuación de la temperatura del bulbo húmedo, en la que se calcula, se propone el valor de TW. La otra es YA, es igual a YA de saturación a TW1 menos 0.227 entre el calor latente por TG menos TW. También esa ecuación. O sea, hay varias opciones. Y en este caso las comenta uno para que ustedes hagan uso de según la circunstancia o según lo que ya hayan trabajado, sea más fácil para ustedes. Finalmente sería el cálculo de la humedad relativa. Y todo este trabajo pues para irse familiarizando con el tema, ¿no? Si no, pues no se familiariza uno. Este ejercicio se supone que ya lo habían hecho, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, creo que no. El acercamiento, en este caso, resultó ser de ¿cuánto fue el resultado? De 2.78. Entonces ahí el comentario es que, pues sí, no está muy lejano. Cumple. Simplemente cumple. Simplemente cumple. Sí. Porque la recomendación es que mínimo 5 grados Fahrenheit. O sea, podría ser la diferencia mayor, pero mínimo 5. Y con 5 grados Fahrenheit, ese está, 5 grados Fahrenheit es el equivalente a ¿cuántos grados? 5 entre 1.8.
5 entro. Tres grados, ¿no? 3 grados de diferencia. Y en este caso la delta, ¿cuánto da? Profe, pero aquí el acercamiento dice que es de 7.7 en el que está resuelto. Está resuelto, y cuando tú tienes este valor, les dices a quienes te pasaron la propuesta, pues ¿por qué no consideran un valor más grande, no? Porque el acercamiento mínimo debió ser de 2.78, le están dando, O sea, digamos, todo está, digamos que muy grande, tiene que ser menor. no, mínimo debe ser de 5 grados Fahrenheit, ¿no? Y 5 grados Fahrenheit serían como 3 grados Celsius, 2.8. Entonces, en este caso es 7.7, que decir que está grande. O sea que la torre va a ser no tan alta, va a estar bien, pero podrían, si quisieran, todavía reducir esos, de 7 bajarlos a 5, ¿verdad? Y como que 7 pues están como asustados, entonces les proponen que sea más, más grande la diferencia para que la torre pues cumpla, que no esté justa. Pero preguntarían, o sea, ya tienen tema para preguntar y comparar con un determinado valor. No que si no lo calculan y no lo supieran, pues no. Ah, qué bueno, ¿verdad? Está bien. Esa es la diferencia. ¿Sí la aprecias o no? Sí. Ok. Esa es la finalidad de este ejercicio. Ahora, el valor que sigue, hay que construir la gráfica. Deben de tener una manera de construir la gráfica. Me recuerda que me vengan el próximo sábado, que la construyan y que les dé algunos tips para que la puedan construir. O sea, en este caso, uno de los tips sería el intervalo. La otra es tomar escalas que sean simples de trazar y no cometer errores en la localización de los valores. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la gráfica que yo construí aquí, con estas recomendaciones, dice que cada cuadrito corresponde a 1 grado Celsius. Entonces, muy sencillo de leer, cualquiera lo puede leer. En cambio, si dicen que tantos centímetros es a 1 grado, pues eso sería más complicado. O que es un cuadrito, es a 1 grado Celsius. 5 cuadritos, 5, o sea, es 1 a 1, en este caso la escala. Y la otra es 2, es a un cuadrito vale 2 unidades. Porque pasaron de 10 a 20, no, es 1 a 1. Está 10, 20, 30, 40, 50, pero se ve claramente la escala y se lee con sencillez, se debe construir con sencillez. Y el intervalo que se considera justamente era el que habíamos revisado, que el máximo es la temperatura de entrada del agua caliente, que es 43 grados Celsius. Aquí trazamos hasta 45, porque construimos de 5 en 5, ¿cuánto construimos? No, de 2 en 2, los obtuvimos la tabla. Esa tabla sí la proporciona uno y con base en Excel, pero las escalas están aquí tratando de facilitar la construcción y en consecuencia la lectura y el tiempo que se ocupa en esto, reducirla tremendamente, y en este caso justamente se considera como el límite inferior la entalpía del aire que se alimenta, y justamente aquí sirve para calcular la temperatura de bulbo húmedo, que es 22.3, según yo la lectura que hice aquí en esta gráfica. ¿Sí están viendo la gráfica o no? ¿La vemos? ¿Quieren que la veamos? A ver, por favor, Jesús, ¿la pones? Sí, pues.
No, me refiero a la gráfica en la que está en la hoja 31, por favor, Jesús, la página 31 de los apuntes. Yo sí la veo, profe, pero como que me salieron los números un poquito muchos. Estoy viendo que hizo de 5 en 5, pero como cada 2 cuadritos y medio, su escala. No, cada cuadrito vale una unidad, un grado, en la escala de las T's. Ah, ok. Y eso es muy sencillo, o sea, es muy fácil de leer, ¿no? Por ejemplo, ahí, cuando yo digo que leí 22.3, pues encontré que estaba el cruce de saturación y pude leerlo sin problema. Esa es la ventaja cuando construyes las escalas que sean muy simples. Claro, debes de ser ágil para hacerlo, porque si en el examen te pones a tantear, pues tonteaste y ya se acabó. Sí, Jesús, por ahí me haces favor, a ver, para ¿cómo se llama? Racionalizar el trazo de la gráfica, y obviamente de tarea que la construyan en papel milimétrico, o en papel cuadrado, ¿no? Aquí yo la hice en milimétrico, pero no necesita ser en un papel cuadrado, cuadrícula. Aquí está, a ver, para que quede exacto, en una sola. Entonces ahí indicamos justamente las escalas, la lectura de las temperaturas es en el eje de las X, ¿no? Y ahí se ve justamente los valores de las temperaturas. 20, 25 y 30. Entonces cada cuadrito representa un grado Celsius. O sea, es 1 a 1, esa es la escala ahí en ese caso. Y en el otro caso de las entalpías, también se dejó uno en cada uno. Cada caso es diferente, entonces no hay una regla general, excepto que se facilite la lectura y que no cometa yo errores. Y en este caso, la HG2 máxima se lee en la parte superior. Y en este caso coincide, ahí se ve perfectamente que es el valor del equilibrio en la parte superior. Porque en TL2, justamente ahí se aprecia que coincide la de equilibrio con la tangente, porque en este caso sería secante. Ahí está el valor. Hacia arriba se lee HG2 máxima. Hacia arriba, porque tiene que tocar la línea de equilibrio. Ahí debe llegar la línea de operación, y ese, en este caso, ese valor. El de abajo no tiene, nada más simplemente es HG2, que es el valor de entalpía del aire que está saliendo de la torre. Y esa línea es la dependiente mínima, la línea, y el valor es el máximo que alcanzaría, porque la cantidad que se emplea de aire para llevar a cabo el enfriamiento, o sea que se satura, la mínima para que se pueda desprender la cantidad, pero que salga el aire saturado, en este caso, saldría saturado, todo el aire saldría saturado. El gasto mínimo es el que se obtiene de esa visualización, y la de operación está, en este caso, que se calcula, que es justamente otro de los objetivos de las preguntas, se calcula y se encuentra que el valor de operación respecto al mínimo es del 50% aproximadamente. O sea, ese es el exceso del aire que se emplea, porque con el mínimo pues
se encuentra la saturación. ¿Ok? Entonces este sería un caso de enfriamiento. El otro caso de enfriamiento viene en la página 73, que no está resuelto, y un examen como estos sería objeto del examen que se aplicaría, Dios mediante, de este martes que viene en 8, porque debemos de haber concluido los 4 temas en cuanto al balance de materia para todos y el balance de energía en particular, que es un balance que se combina con el equilibrio. Entonces, esta es la parte que corresponde a enfriamiento. Y la parte que sigue, el siguiente examen, es de todo lo que resta, que incluye la velocidad de transferencia de masa, los coeficientes, el cálculo de la altura y del diámetro, cálculos que son relativamente simples, ya no tienen tanta información como es esta primera etapa. Eso es lo que yo considero, excepto el manejo de lo que serían la velocidad de transferencia de masa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quisieran comentar? Esta es la segunda pregunta, ¿no? ¿La primera pregunta o la segunda? La primera. Ay, es que no alcanzo a ver. Ok. La segunda pregunta es por ciento de exceso del aire alimentado respecto al mínimo necesario. Ahora, ¿quién nos hace favor de presentar justamente la segunda pregunta? La segunda pregunta dice... La segunda pregunta, que sería lo Es, del... ¿no Sí, sería sería lo la del exceso. LS mínima menos 1%? Exacto. O simplemente el exceso es GS menos GS mínima, ¿no? Y se compara ¿con quién? Pues con el mínimo, ¿no? Que está implícita en este diseño. Entonces, la segunda pregunta consiste en calcular GS mínima. Y para ello se tiene que calcular HG2 máxima. Y se tiene que trabajar ese con el balance de energía. Entonces, a ver, por favor, vamos a pedirle a alguno de ustedes que haga la deducción de la ecuación que corresponde a calcular GS en GS mínima, o que me digan ustedes la secuencia de cálculos que debería de hacerse. El primero que lo encuentre me dice para que le prestemos aquí la pantalla para que no lo presente. Obviamente ya lo tiene que haber puesto por escrito de alguna forma, o que lo escriba en el pizarrón que ya saben también cómo lo podemos usar, que ya Jesús nos dijo cómo. La segunda pregunta. A ver, vamos a ver quiénes se animan a hacerlo. ¿Lo quieren hacer en pareja o cada quien, a ver si alcanza? Es tan sencillo que lo único que tienen que hacer es ¿qué?
deducir el balance de materia, ¿no? O de energía. ¿En dónde está el mínimo? ¿En dónde está presente? En el de energía. En el de energía. Bueno, entonces hay que plantear el balance de energía. Lo que entra igual a lo que sale. Y ese es ¿qué? ¿Q o TA? Q. Q. Y el calor se calcula con el caudal, El CP, el CP de la fase líquida. TL2 y menos TL1. Exacto, o sea, tan simple como ese, ¿no? Entonces sería, pero el caudal sería la fase líquida, LAM, que en principio sería LA2, el CP, y sería, en este caso, 2 menos 1, ¿verdad? 2 menos 1, porque el agua caliente y sale fría, y la razón de ser del enfriamiento del agua es la fase líquida. Entonces aquí está. Entonces del otro lado estaría GS por HG2 menos HG1 igual a GS mínima HG2 máxima menos HG1. ¿Verdad? Esta expresión pues la tienen que deducir así, pero de corridito, y que la hayan entendido perfectamente. Entonces, esta ya la van a conocer, este valor ya lo van a conocer porque tienen tienen el gasto, todo está. Entonces este valor ya lo conocen. Y aquí tienen el gasto, pueden calcular HG1 con TG1, ¿no? Y con YA1. TG1, que es dato, y YA1. Ya pueden calcular. GS es dato, ¿verdad? Aquí LAM, LA2 es lo que tenemos. Tenemos, pues que dice que es 13 grados Celsius. Y aquí este es 1. O sea, se ve claramente que aquí despejo a quién. Profe, ¿Sí se ve o no? no se ve el pizarrón. No, no me déjame que lo haga yo. A ver, por favor, quitamos de la pantalla ya el problema, y les estoy pasando aquí arriba. A ver, ahí está. Esa es la deducción. Esa se la deben de saber ustedes para arriba y para abajo. Está totalmente elemental. Es lógica, o sea, no tiene manera de que digan, no, pues no lo entiendo. Bueno, sí lo pueden decir, ¿verdad? Pero, pues no. Y entonces, GS en GS mínima, pues se despeja, pero tengo que calcular HG2 máxima. Entonces eso sí la tengo que calcular. Y tengo que hacerla gráficamente. Gráficamente, porque dentro de las notas que tiene el problema para resolverse, dice que dice los cálculos de temperaturas, humedades y entalpías de la fase gaseosa se deberán llevar a cabo analíticamente y entregar junto con el examen, con el fin de que se consideren los resultados reportados, incluyendo la gráfica que respalde los valores obtenidos y reportados de HG2 máxima y en su caso TW1 y TW2, misma que debe incluir el trazo de las líneas de pendiente máxima, caudal mínimo de aire y de operación. Esas son las notas. La segunda nota dice los valores en la tabla anexa. Se debe presentar al menos el desarrollo
de la obtención de una de las filas correspondiente a una de las temperaturas. Y la siguiente dice los valores de TW y TW1 y 2 se podrán obtener gráfica o analíticamente. Sin embargo, finalmente el valor obtenido se debe corroborar con la ecuación de la temperatura de bulbo húmedo. Este es como un ejercicio obligado porque pues me parece que parte de lo importante del curso es saber deducir la ecuación de la temperatura de bulbo húmedo y esa se la deben de saber, ¿no? Y no está autorizado el uso de calculadoras programables. Esto es como una práctica común. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues no, ¿verdad? Todo quedó perfectamente claro. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio que está en la página 37. En la página 37. A ver, ¿alguna duda sobre la segunda pregunta? ¿Cómo se resuelve? Tienen que hacerla, porque en el examen lo van a hacer. Entonces quiero que me digan si tienen alguna duda para la próxima clase. Y el sábado, pues es obligado que se hiciera. Los que puedan y quieran venir, obviamente. Y aquí lo que estoy presentando es que hagamos ahorita en este momento la lectura de la página 37, por favor. Y que me digan si entienden o no la página 37. La ponemos en la pantalla. Quienes tengan pretexto de que no lo traen, se las ponemos en la pantalla. Si no, la leen y alguien que me presente los datos de este problema. ¿Quién dice yo? O dos que tres, a ver quién lo hace primero, así como hace muchos años. El que lo entregue primero tiene un chicle masticado. Ahí está el denunciado. Alguien que anote los datos y que diga cómo se resuelve, para que vean lo sencillo que es esto. Desde luego hay que hacer la gráfica correspondiente y hay que tomar los datos. Cada ejercicio de estos tiene anexo una tabla de temperaturas, o sea, los datos para construir la línea de saturación. Y por favor, entonces uno de ustedes que presente los datos y que diga cómo se resuelve. Y es válido que para el examen o para la sesión de aquellos que vengan el sábado traigan un ejercicio o un examen que se aplicó, un examen a título, lo que sea, y que el objetivo sea resolver el balance de materia y energía, nada más hasta ahí. No metemos el cálculo de la altura del empaque ni del diámetro de las columnas, ni la altura, ni alturas ni diámetros. Ni capacidades, ¿verdad? No, hace añísimos que no hacemos ejercicios de análisis de torres, nada más diseño. A ver, por favor, ¿quién dice yo? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie dice yo?
A ver, Sánchez, Perea, Luis, Eric, Aquí, profe. ¿cómo ves? Te voy a dejar encomendado. Ok, Ahorita, lo 5 minutos. estoy haciendo el diagrama. Voy Vale. y regreso 5 minutos y ya tú tienes listo eso. Ok. Y te damos la pantalla para que lo presentes. ¿Cómo lo resolverías? Y todos absolutamente tendrían la capacidad de deducir el balance de energía. Deben de tener la capacidad de presentarlo, de ver qué datos tienen, qué van a calcular para dar respuesta a este caso, que es una central eléctrica. Voy a quitarme tantito mi micrófono. Ahorita regreso. ¿Alguien ya llegó ¿A nadie le ha dolido la cabeza?
A ver, Alejandro. Alejandro Narciso, profe. Alejandro Narciso, sí. Ah, presente, aquí estoy. ¿Ya llegaste a algo? Estoy en el planteamiento. Ah, ¿cómo? Hasta pareciera examen. Voy un poco lento. Profesor, Sí. Dime. ¿es para resolver el segundo inciso? Ajá. El segundo, bueno, El segundo. Ajá, el segundo inciso, la ¿no? El primera del pregunta es caudales de agua y aire seco, ¿no? Bueno, primero tenemos que entender los datos. Dicen una central Bueno, eléctrica. pero del Perdón. O a ver, a lo mejor estamos hablando cosas diferentes. Estamos hablando de la página 37. ¿Ok? Abigail, hoy no se ha dicho nada de ti. Profe, yo ya tengo algo, pero no sé si estoy bien. Sí, profe, hoy no me ha dicho nada, qué bueno. Ay, siempre te zafas. A ver, ¿quién dice que ya tiene algo? Por favor. Yo, Marixa. A ver. Pero Maritza no, Cassandra. sí, pero ¿se lo pongo en la cámara? ¿Está bien? Sí. Ajá. A ver si ahí se ve. ¿No quieres compartir el ¿cómo se llama? La pantalla? Es que lo tengo en la hoja. ¿O cómo lo hago? Ahorita. Profe, yo lo puedo compartir. Bueno, tengo algo, no sé si esté bien, pero si quiero lo puedo compartir. A ver. Bueno, déjame intentarlo con Maritza. ¿Y tú eres quién, Ok. perdón? Luis Eric. Sánchez Pérez, ajá. A ver, primero intentamos con Maritza y luego pasamos contigo. A ver, Maritza, Okay. Lo que queremos hacer es, comparte la pantalla y ahí nos presenta lo que nos estás, mostrando ahorita en tu pantalla ahí. Porque así como está, no lo alcanzan a ver, no se alcanza a ver bien. A menos que, permíteme tantito, espérame, ya sé cómo. ¿Cómo? Lo que hacemos, yo estoy pinchándole al, ¿cómo se llama? A la pija que está ahí, la chinche que está, y entonces ya tú sales solita en toda la pantalla. Pero sí se necesita que lo que tú presentes esté fijo y lo más cercano, ahí se ve, ahí más o menos se ve, está bien, ahí quedó. Entonces yo ahí corregiría la primera, no sé si ya todos lo vean. Obviamente todos los que tienen pantalla lo están viendo. Entonces ahí sería, en lugar de LB, le ponemos LA, una A antes de la B, y serían los 35 metros cúbicos. La TL es minúscula, y serían los... la TL2
Desde 35 grados, sí, está bien. TL minúscula. Y luego el acercamiento, dices que es de 6 grados. Ajá. Un acercamiento de 6 grados. Con minúsculas, son T, no mayúsculas, sino minúsculas. La T se dejan para las temperaturas absolutas, o sea, en Kelvin. Ok. Luego pusiste TG1 es 25 grados Celsius y 60% de saturación. ¿Está bien? Y luego se propone utilizar un flujo de operación 60% mayor al mínimo. ¿Está bien? Ajá. Nada más las únicas observaciones son esas. ¿Está bien? Ok. Sí. A ver, entonces ahora, gracias. Vamos a permitirle a tu compañero que quiere participar. ¿Quién fue, Fernando? ¿Quién fue? Yo, profe, perdón. Luis Eric. Ok. Un segundo. Entonces, la pantalla, por favor. Sí. Si ya lo tienes. Si no, así como ahorita lo presentó tu compañero, también es posible, ¿eh? No, sí lo tengo en tu computadora. Bueno, tomé una foto y voy a proyectar la foto. Ok. Entonces, lo que tú vas a proponer es la ecuación del balance de materia y energía. No, bueno, entonces déjeme, propongo la ecuación y la proyecto. Es que igual no tiene el planteamiento. Y la primera pregunta. La idea es resolver la primera pregunta, que son los caudales de aire, agua y aire seco. O sea, sería LA2, ¿no? Y GS. Ambos en kilogramos por minuto. Bueno, aquí sería más bien LAM, pero sería al final de cuentas LA2 testada, ¿no? Y el aire seco sería GS testada, que sería la pendiente de la línea de operación, y ambos deben de estar en las mismas unidades. Esa es la primera pregunta, y son 6 puntos. Es demasiado, ¿verdad? Bueno, pero esa es la primera pregunta. Ok, entonces adelante, por favor. Quiere que le presente el balance, ¿verdad? O sea, bueno, la ecuación de balance. La ecuación del balance para saber qué, o qué es lo que tienes ya hecho. El planteamiento de las dos primeras preguntas, pero me planteo la ecuación y le tomo una foto. Ok. Y recuerden que tienen que construir su diagrama de equilibrio de saturación y deben ver las escalas. Las escalas para que... Bueno, ya la vimos ahorita, ¿verdad? Las estuvimos revisando. Bueno, ahí tenemos la ecuación del balance de materia y energía para la torre de enfriamiento, para un proceso de enfriamiento. Pero ahora sería específico para este problema, ¿no? ¿Te nos estás tardando, Eric? Voy, ya le estoy tomando foto. Ok. En este caso son las preguntas, ¿no? Y la ecuación. Aquí tengo LAB2 sería el dato, que era lo que puso tu compañera. Entonces, ese LAB2 tendríamos que convertirlo a ¿qué? A ver. A LAM, ¿no? A LAM. Que sería LA2, que LA2 testada, que sería LAM. Entonces, 35 metros cúbicos por hora lo podemos convertir. Si queremos
así como mancharnos, así como que ser muy que se vea que sabemos mucho, entonces tomamos el volumen específico del agua a la temperatura que se alimenta, que es de cuánto, no dice que nada más son 35 metros cúbicos. ¿35, no? A 35 grados. Ah, sí, sí. Desde 35 hasta un acercamiento mínimo de 6. A ver. Viene. Y ahí está la ecuación abajo. Pero arriba, entonces aquí lo que tenemos que decir es, ya nos había presentado tu compañera los datos, ¿no? Ahí pusiste al revés las corrientes, oye. No seas así, oye, no. ¿Cómo al revés? Al revés, sí, pusiste la entrada del aire. Del lado izquierdo y el agua de derecho. Exacto. Ah, O sea ok. Ah, ok, entonces para considerar pero esto eso es también. a la manera de cómo están los apuntes, ¿eh? A la manera de García Barajas. Ok, profe. No, sí está Por bien favor. para que esté homogéneo. En la misma, bueno, no es, con ello no reprobarías. Ok. Ahora, no está bien que ponga 150, la diferencia, pero sí es por 100, sí. No, ¿cómo? A ver, Ese dato sería GS es igual a 2.5 de GS mínimo, ¿no? exacto. Sí. Está presentado, pero no está... Ah, ok, sería igual no, a 50. Entonces. no está mal el dato, pero no está como muy... Muy claro. No es muy usual que se presente así. Pero sí está bien porque